tenemos ya en el plató de Córdoba TV, damos ya la bienvenida al doctor en física Jesús Torres Castro. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba. Bueno, Jesús, precisamente hoy, martes 13, elecciones a rector, nos toca ir a votar. A toda la comunidad universitaria, así es, sí. La cita de cada 4 años. Efectivamente. No sé si desde tu perspectiva es pues esa fiesta de la democracia en el ámbito universitario o, bueno, pues más bien todo lo contrario o un poco más de lo mismo, como lo ven a lo mejor algunos otros profesores o algunos alumnos. Bueno, como ocurre siempre en campaña electoral, hay muchas promesas, muchas intenciones de hacer las cosas mejor. Estamos en una época de crisis que afecta a la universidad muy duramente. Así que esperemos que gane el candidato que gane, todas las esperanzas que hay puestas en este nuevo rector pues se vayan cumpliendo en los próximos años. Bueno, Jesús, te presentamos brevemente, científico y docente, director académico del curso de extensión universitaria de la Universidad de Córdoba, las ciencias de las pseudociencias 2014, que se desarrollará a partir de mañana, los días 14 y 15 de mayo y también los días 22 y 23 de la semana que viene. Una iniciativa pues dirigida a alumnos, pero también, Jesús, a la comunidad universitaria pues en general y a la ciudadanía, porque, bueno, pues la verdad, y quizá aquí le demos otro matiz desde vuestro punto de vista, está ahí fuera, ¿no? Sí, así es. Es un curso de divulgación científica, de cultura y ciencia, donde lo que queremos es divulgar conocimientos científicos a la comunidad universitaria, también a toda la ciudadanía, un curso abierto como todos los de este tipo de la universidad, donde centramos la divulgación precisamente en explicar y dar a conocer cosas que dicen que son ciencia, pero no lo son tanto, ¿no? Lo llamado mundo del misterio y algunas pseudociencias que lo que hacen es disfrazarse de ciencia, ¿no? Tomar el disfraz de bata blanca, aunque no lo son, ¿no? Pues están homeopatía, acupuntura y las terapias médicas de este tipo. Un espacio para el debate en el que disciplinas o técnicas, como bien decías, la homeopatía, la acupuntura, se analizarán a la luz de las ciencias. La pregunta, o una de las que pueden hacerse, no solo aquellos que asistan a este curso, sino nuestros espectadores, es si, bueno, toda experiencia puede encontrar la cuadratura del círculo dentro de los presupuestos científicos. No, por supuesto, la ciencia siempre está al borde del conocimiento, ¿no? Hay cosas que sabemos y cosas que estamos por descubrir. Lo que sí tenemos, bueno, una de las conclusiones que podemos sacar de esto es que la ciencia tal vez no es el que no tiene respuestas para todo, pero es el mejor camino para ir encontrándolas, ¿no? Y ahí sí es cierto que muchas de las cosas que sabemos tenemos información suficiente en el siglo XXI hoy en día, y más con las herramientas que tenemos para acercarnos al conocimiento, para responder a muchos de los misterios que no lo son tanto, ¿no? que están en nuestra sociedad. Es lo que yo llamo pseudociencias cotidianas, ¿no? Hay muchas cosas a nuestro alrededor que realmente son más supersticiones o otro tipo de conocimiento o creencia que no ciencia. El problema es que nos hallamos ante un espectro muy complejo, ¿verdad? Caleidoscópico, porque por un lado pues tenemos bueno, pues actividades completamente censurables, fraudes en toda regla, bueno, esas citas con el tarot nocturno televisadas, por poner un pequeño ejemplo, y por otro tenemos pues quizá pues el seguimiento o la creencia en otras filosofías, en diferentes corrientes que quizá pues puedan entrar en colisión o en conflicto con la ciencia, pero que se asumen desde esa honestidad, ¿no? No, la creencia personal es, como estoy diciendo, algo personal, ¿no? Tú puedes creer lo que quieras y eso es cosa tuya. El mayor problema, desde mi punto de vista, es cuando estas creencias se camuflan de ciencia, ¿no? Hemos citado antes la homeopatía, por ejemplo, la homeopatía, que es una pura brujería en cómo fabrica sus productos y demás. Sin embargo, los laboratorios homeopáticos pues, se empeñan en vender en farmacias, con lo cual adoptan ante la sociedad una apariencia de ciencia, ¿no? El hecho de vender en farmacia parece que son algo, ¿no? Cuando en farmacia también venden juanolas, ¿no? Con su medicina, es decir. Entonces, lo que intentamos hacer es explicar a la gente lo que son estas cosas, ¿no? Y ante todo, después de esa información, de la decisión. Pero al menos que la gente tome sus creencias con conocimiento de causa, ¿no? Y explicando las cosas lo que son realmente, ¿no? Quitándole ese disfraz de bata blanca, como decía antes. Y por eso en el ámbito propiamente universitario preocupan especialmente a, bueno, pues, este grupo de profesores, de miembros del ámbito universitario, que alguna vez se ha dado en llamar red de escépticos indignados, fenómenos como los de las cátedras de empresa, ¿no? Sobre todo a partir de laboratorios homeopáticos como por ejemplo Boiron o Hill, ¿no? Sí, un empeño seguimos con la homeopatía, un empeño de este tipo de laboratorio, como te digo, es disfrazarse de ciencia, ¿no? Tomar ese disfraz, el prestigio que da la universidad. Y en estos tiempos de crisis, por desgracia, los grandes laboratorios pues, han conseguido financiar 2 cátedras de empresa, como que si lees sus bases, básicamente son cátedras publicitarias, porque lo que buscan es dar publicidad o fomentar en la sociedad este tipo de prácticas, y hay 2 en España actualmente. El laboratorio Hill
patrocinan una cátedra en Murcia y el Laboratorio Boirón patrocinan otra en Zaragoza. Y de ahí que haya pues no pocas figuras, ¿verdad? No pocos profesionales que hayan querido pues poner sobre la mesa, poner de manifiesto esta situación, como decimos, en la que se pueden herir por el camino algunas sensibilidades, ¿no? Me imagino que andáis con pies de plomo, sí, porque por un lado tenemos pues esos timos evidentes y por otro lado tenemos sencillamente pues otra perspectiva que quizá en un momento determinado podría, ¿no?, entrar en diálogo, en conversación con la ciencia en Occidente, tal y como la conocemos, ¿no? No tanto, ¿no? Yo creo que, como te decía, la ciencia hay muchas cosas que no sabemos, estamos estudiándolas, y de hecho la ciencia pues, está en ese borde del conocimiento y lo que queda por descubrir, que es muchísimo, pero hay cosas que realmente sí sabemos, ¿no? Y la homeopatía creo que es un campo en el que realmente sabemos lo que está pasando, sabemos cómo dicen que funciona, que de hecho no lo hace, y creo que es un campo en el que está la cosa bastante cerrada, ¿no? Como te digo, hay muchas cosas que no sabemos, pero al menos las que sí sabemos y podemos explicar perfectamente por qué ocurren y cómo suceden, son las que queremos explicar a la gente. Y después ya con ese conocimiento, que cada uno siga haciendo lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos que no le engañen, o al menos la imagen que se tiene en un principio se corresponda a la realidad. Algo que preocupa de una manera muy especial en una coyuntura como la actual, en la que hay muchas más personas que están dispuestas pues, a aferrarse, ¿no?, un clavo ardiendo, como se suele decir, por tal de dar una solución a sus problemas. Y aquí pues, estamos pensando no solo ya pues, en curandería, por ejemplo, sino pues, en ese tarot, en esa astrología tal como se fabrica en los medios, en algunos medios de comunicación, en algunas revistas, esas salidas falsas, ¿no? Sí, decimos que parecen timos evidentes, pero no lo son tanto, ¿no? Cuando siguen siendo un negocio, ¿no? Sí. Las televisiones por la noche están llenas de videntes y tarotistas y demás, y hay mucho dinero que se maneja ahí. Evidentemente, si no fuese tal negocio, pues no estarían permanentemente en las cadenas, ¿no? Todas las noches. Y sí, cuando una persona cuando a veces la medicina falla, ¿no?, que te pasa en los casos más dramáticos, pues una persona se aferra a lo que sea, ¿no? Y si alguien le promete el milagro, ya sea con flores de paz o rezando a cualquier santo o con cualquier amuleto, pues la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?, cuando tu vida está en juego, la tuya o la de un familiar, claro. Sin embargo, incluso algunos científicos pues, nos hablan del poder de la mente. El problema es que cuando utilizamos ciertas expresiones, Jesús, quizá ya nos hagan circunscribirnos a determinadas filosofías o místicas y directamente se nos expulsa, ¿no?, de toda razón. Pero lo cierto es que, bueno, ya no son pocos, lo veíamos en aquella película reciente, Y tú qué sabes, aquella comunidad científica que se reunía para intentar pues, dar un encaje desde el punto de vista de las ciencias a principios tradicionalmente pues, adjudicados y circunscritos a filosofías orientales y a otras corrientes, ¿no?, que parecían pues, en conflicto declarado, ¿no?, con Occidente. Yo me pregunto si este mismo argumento lo usan en China para decir que lo occidental allí también es lo mágico, ¿no? Pero vamos, en general no hay una ciencia occidental ni una ciencia oriental, hay una ciencia mundial, una ciencia que se rige una premisa que básicamente es el hecho manda, ¿no? El hecho y el experimento manda. Así que tus creencias, por mucho que choquen con el experimento que tiene razón, ¿no? Y la realidad es muy tozuda, ¿no?, por mucho que tú quieras imponerte sobre ella. En este sentido, y tú que sabes que nombraba antes, es un ejemplo creo que bastante claro de que con palabrería parece que disimulan y disfrazan de ciencia lo que no es, ¿no? En esa película pues hablan de, no sé, de física cuántica o cosas así, pero cualquier experto que la vea pues se da cuenta que están simplemente usando palabras, ¿no?, sin sentido, conectándolas unas con otras, que a primera vista pues dan impresión de que están diciendo algo, pero realmente es un puro disfraz, no es solamente palabrería. Y eso, ¿no?, como decía, uno de los grandes trucos de la pseudociencia, cuando intentan camuflarse y no decir lo que son, ¿no? No dicen que son brujería, sino que con palabrería y disfrazándose pues dicen, no, yo es que soy científico, ¿no?, cuando en realidad no lo son en absoluto. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no?, proponiendo cuáles son las otras posturas, las otras teorías. Volvemos, hablamos un poquito ya de esa nueva edición, de esa ciencia de las pseudociencias. La anterior tenía lugar en abril de 2013 con la participación de expertos que también se suman a este nuevo encuentro. En esta defensa de la ciencia como camino para encontrar las respuestas, nos guían y abren nuevas vías para la reflexión divulgadores pues de nivel y de alcance de ámbito estatal, como por ejemplo Fernando Frías, el ilusionista, Frankie Magic, Paco Bellido, Joaquín González Caltón o, por ejemplo, Luis Alfonso Gámez, ¿no? Como vemos, muy curioso que gran parte de esta tripulación, de este equipo, vuelva a Córdoba para esa nueva cita, para explicar la ciencia de las pseudociencias, aunque también tenemos algunos nuevos invitados, ¿no?
Sí, bueno, que vuelvan a Córdoba simplemente el hecho de lo bien que se pasaron el año pasado, Claro, ¿no? Y por eso te digo, es significativo. Lo que disfrutaron en nuestra ciudad y con los alumnos del curso. Y sí, cada uno de ellos es experto en algún tema concreto y vienen a hablarnos pues, de diversos temas, ¿no? Y Alfonso Gámez, que ha nombrado el último, por ejemplo, uno de los pocos periodistas que hay en España que están especializados en la denuncia de la pseudociencia. No es exactamente un periodista científico, pero sí más bien su especialidad es, ¿no?, la denuncia de las noticias, de las cosas que salen muchas veces en prensa con poca documentación, ¿no? O dándose prisa en titular con titulares, ¿no?, un poco estrambóticos. Y en fin, también viene este año por primera vez Víctor Javier Sanz, que es el escritor del libro Acupuntura Vallatimo, que viene a hablarnos en concreto de la acupuntura, ya que fue uno de los temas que el año pasado los alumnos pues, más demandaron para que este año traspasemos en clase. La acupuntura es un caso similar, ¿no?, una práctica basada en magia o en mística, que sin embargo está adoptando un disfraz cada vez más, ¿no?, de ciencia, ¿no? Incluso hay hospitales públicos que le están introduciendo en su sistema sanitario. Efectivamente, la institucionalización sería otra de esas vías, ¿no?, que se intentan pues, atajar desde el movimiento, ¿no? En este sentido, Fernando Frías, otro de los invitados que viene al curso, él es abogado, pero también tiene en la página web La Lista de la Vergüenza, que es una página web donde denuncia cualquier infiltración de pseudociencia en ámbito principalmente institucional, ¿no?, ya sea en cursos de universidades, o cursos en institutos, o a través de ministerios, lo que sea, ¿no? Una página web que tiene gran repercusión porque al menos ahí se denuncian cuando este tipo de prácticas se cuelan, ¿no?, sin pasar los controles adecuados. Claro, lo cual nos lleva pues, a plantearnos, ¿no?, nuevamente replantearnos pues, esta línea, esta deriva, porque desde el otro punto de vista os pueden responder, bueno, pues dónde acaba vuestra libertad de expresión, esta defensa, esta invitación al debate, a la reflexión, y dónde empieza nuestro derecho a ejercer, ¿no? Porque si bien es verdad que algunos nombres de esa lista de la vergüenza han estado dispuestos a, bueno, pues, a acabar con su actividad por tal de desaparecer, ¿no?, de un inventario pues tan ominoso como este, ¿no?, ignominioso como este que decimos, ¿no? No simplemente por eso, creo yo, porque realmente muchas veces las universidades son grandes organismos donde realmente puede haber fallos en los tipos de control, ¿no? Realmente hay organismos que deciden si un curso se da o no, donde puede haber gente de diferentes tipos de carreras, pero no de todas. Entonces no pueden ser especialistas en todas las materias. Muchas veces cuando los cursos se denuncian, no por el hecho de aparecer en la lista de vergüenza, pero eso sí, que aparezca ahí, sí promueve que la propia universidad, en este caso la universidad, que es el tema que más cerca me toma a mí, pues tomen medidas y estudien qué es lo que ha pasado ahí, y si realmente se descubre que algo ha fallado, que los tipos de controles científicos han tenido una falla, pues se corrige, ¿no? Realmente el año pasado, por ejemplo, en Córdoba, durante los últimos 4 años, pues se venía dando un curso de homeopatía veterinaria en Córdoba, supone que eran 4 ediciones, un curso que el año pasado nosotros denunciamos, ¿no?, hicimos llegar a la universidad nuestra queja de que este curso era totalmente metafísico, ¿no?, que siquiera que mientras yo estaba dando física en mis clases y alumnos, porque en el aula de al lado estaban los homeópatas hablando de su magia, sus agitaciones alquímicas. Una iniciativa que incluía una petición a change.org, ¿no? Sí, así fue. Bueno, quiero decir que gracias a esto la Universidad de Córdoba reconsideró estos cursos y al final acabó anulándolos de su... ¿no? Este año ya pues, ese curso no está en la Universidad de Córdoba. Quiero decir que las cosas pueden fallar, pero a ver si también pueden corregirse. Bueno, pues seguimos conociendo algunos de los detalles, de los invitados. Va a tener una grandísima presencia el autor de cómics, Pablo Ríos, en esta nueva edición, que nos ofrece pues, en esa actividad paralela la exposición de originales en el Rectorado entre el 19 y el 31 de mayo, bajo el título Azul y Pálido. Es el nombre del cómic que publicaba Entre Cómics y que le valiera la nominación, por un lado, al Premio Nacional del Cómic 2013 y a ser autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona. También recibía esta nominación, ¿no? Importante también esta mirada desde el llamado noveno arte, ¿no? Como te decía, otro de los objetivos del curso fue el año pasado y sigue siendo este, es dar a conocer la ciencia de otros puntos de vista, ¿no? Hay humoristas, hay pintores, autores de cómics que tratan temas científicos, ¿no? Con lo cual esto es otra forma de divulgación de ciencia, no desde una pizarra negra, ¿no?, escribiendo tus ecuaciones, sino dando a conocer ciencia desde otras muchas maneras. Y este año una iniciativa en este sentido más cultural, si queremos decirlo, es Pablo Ríos, Azul y Pálido, un cómic precioso, un cómic que ya os recomiendo. El nombre hace referencia a un famoso libro de Carl Sagan, un gran divulgador de ciencia, ya ha fallecido, y yo cuento un poco de historia, ¿vale? Ya cuento la historia. La nave Voyager, una de las naves que después de estudiar algunos planetas en el sistema solar, pues salió del sistema solar, se lanzó en los 70, y en el año 80, cuando estaba ya en los límites del sistema solar,
pues Carl Sagan propuso que esa nave se girase y hiciera una foto de la Tierra, a esa enorme distancia, ¿no? Finalmente, con muchos problemas, porque la luz del Sol es muy brillante y la cámara podía quemarse, consiguió hacer la foto, una foto donde la inmensidad del espacio negro, ¿no? Hay un pequeño punto azul, que Carl Sagan llamó un pequeño punto azul y pálido, a la Tierra, ¿no? La imagen que tenemos más lejana de la Tierra, ¿no? Una imagen poética, que dice que toda la historia de la Tierra, todos los seres que has querido, que han vivido, que van a existir, están en ese pequeño punto tan pequeño, ¿no? Azul y pálido. Pues bien, haciendo un homenaje a este libro y a esa foto, Pablo Ríos ha hecho un cómic que trata sobre los contactados, aquellas personas que dicen que han sido abducidas o que han tenido contactos en primera persona con extraterrestres. Es un cómic donde expone testimonios de muchos, los casos tal vez más famosos que han pasado en el mundo, desde Adamski a Betty Henry Hill, en fin. Plasmado desde un punto de vista realmente humano, donde tú te pones en el papel de por qué estas personas dicen estas cosas, ¿no? Sin la más mínima prueba, dicen que han sido abducidos, que han viajado a Venus con extraterrestres, y en fin, un cómic precioso del cual haremos esta exposición en el rectorado, como bien has dicho. Y entre estas personas nos encontramos aquellos que deliberadamente intentan pues tomarle el pelo a la gente, y también otros que afirman y están convencidos de haber vivido determinadas experiencias. Se suele decir en torno a este movimiento, a esta rebelión de la ciencia, de las pseudociencias, que simplemente pues es falta de información. Desde vuestro punto de vista lo percibís así, desde el suyo evidentemente no, pero nos preguntamos una vez más si no pues estaremos tocando determinadas fibras sensibles, y si no deberíamos también apostar porque el acercamiento, por ejemplo, del espectador a un determinado programa o del lector a un determinado libro, pues sea lo suficientemente crítico para que sepa discernir entre pues lo que puede ser posible y lo que lo es, y científicamente está comprobado. Sí, así es. Solo hace falta que las personas podamos decidir, ¿no? Que nunca crea en algo porque sea la persona que te lo dice, ¿no? Claro, quiero decir hasta qué punto no estamos siempre expuestos, ¿no?, a recibir todo tipo de información, y no debemos ir ya nosotros pues con ese ensamble hecho, bien preparados para poder decidir, ¿no?, tranquilamente si creemos o no queremos creer. Sin duda eso es lo mejor, ¿no? Que cada persona puede tomar la decisión. Ahora bien, para tomar cualquier decisión pues hace falta información. Así que sin duda la cultura en general, sí, y la ciencia de la realidad en concreto son las herramientas de las que disponemos para tener un criterio racional y crítico, cualquier cosa que nos encontremos en la vida, ¿no? Y hablando desde política, a ecología, en fin, a medicina y a todas las materias que nos afectan en nuestra vida diaria. Sí, porque como decía la revista iberoamericana de polímeros, nos guste o no, estamos atados a la ciencia, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor a todas estas personas que están encabezando, no desde ahora mismo, ¿verdad? Pues podemos hablar de un fenómeno, de un movimiento que se lleva produciendo en los últimos años, y ahí tenemos a figuras como la del ilusionista canadiense James Randi, que bueno, apelaba al sapere aude kantiano, y pedía incluso pues en una ponencia en Madrid en julio de 2012 pues incluir la fe religiosa dentro de este compendio. Decía que el mayor desafío actual para el pensamiento racional es la pereza. No sé qué te parece esto y cómo valoras el que también el dogma de la fe esté necesariamente para James Randi dentro de estas pseudociencias. Entre el mundo de los ilusionistas hay una gran tradición que empezó Houdini, el gran mago escapista de los años primeros del siglo XX. Comenzó Houdini gracias a una experiencia personal. Su madre murió y él fue espiritista, pero se dio cuenta con su conocimiento de ilusionismo que lo que hacía el espiritista básicamente eran trucos, y a partir de ese entonces él se dedicó a denunciar el espiritismo. O sea, que en aquellos años el espiritismo estaba muy de moda, ¿no?, en la sociedad inglesa y norteamericana. Y esta tradición de grandes magos que con su conocimiento de ilusionismo pueden demostrar o pueden dar a conocer como otras gente hace trucos, pues se ha mantenido hoy en día, ¿no? Hoy en día, tal vez James Randi, uno de los magos que ya desde los 70 pues él fue el que demostró que Uri Geller doblaba cuchara eran trucos de magia, ¿no? Y él mantiene una gran línea combativa, ¿no?, en la denuncia de la pseudociencia, ya sean videntes o magos que lo son pero aunque dicen que no tienen poder y cosas así, ¿no? De hecho, James Randi tiene una fundación para la divulgación de la ciencia que ofrece hace ya muchos años, porque el premio sigue sin concederse, $1 millón a cualquier persona que demuestre cualquier tipo de poder, ¿no?, sea del tipo que sea. Y en fin, la religión no puede entrar en el ámbito personal. Si una persona quiere ser creyente es su decisión. El peligro es cuando estas creencias pues van más allá, ¿no? Todos sabemos que existen sectas religiosas, existen prácticas
relacionados con la religión que van más allá del ámbito personal, ¿no? Y pueden ser incluso dañinas. Pues ahí sí yo pondría sin duda también el límite. Y todavía pues nadie, ¿no? Ha logrado hacerse, ¿no? Con ese reconocimiento que ofrece. No, el premio Randi ha habido ciertos intentos de gente que ha querido presentarse, pero Jane Randi siempre ha demostrado que se basaban en algún tipo de truco, ¿no? O un tipo de compinche en la sala o cosas así. Una vez que Randi ve el experimento, ¿no? Por así decirlo, pues Randi propone una medida de control, ¿no? Dice, vale, yo creo que lo hacéis así, ¿verdad? Y una vez puesta esa medida de control, pues nadie ha conseguido el premio todavía. Luego sigue abierto. El horizonte entre ciencias y paraciencias, como comentábamos, un foco de discusión nada reciente, que además pues ha implicado a otras universidades como la de Zaragoza o la de Alicante, concursos como los problemas sociales de las pseudociencias. Tú mismo pues rubricabas, ¿no? También esa petición al rectorado en 2011 a razón de ese curso de homeopatía veterinaria y bueno, pues de alguna manera esto pues ha llevado a las personas implicadas en este asunto a preguntarse si estamos realmente, gracias a estos posicionamientos y a estos pasos hacia adelante, ante un cambio de tendencia, o si en estos años, históricamente escasos evidentemente, en los que algunos profesores estáis pues avanzando en este sentido, pensáis que realmente ya está dando algunos resultados o teniendo algunos frutos, más allá pues de la suspensión o cancelación puntual de un curso. Bueno, es una cosa muy lenta, ¿no? Porque realmente creo que se da una paradoja, ¿no? En este siglo XXI, donde estamos, que tal vez es sin duda es la época de la historia de la humanidad donde más tecnificados estamos, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tenemos ya televisión inteligente, ordenadores, internet. Son grandes avances científicos basados en la realidad, basados en técnica y en ciencia, en ingeniería. Y sin embargo, tal vez se está produciendo un alejamiento del conocimiento de esa ciencia a la gente que la usa, ¿no? Entonces, esa paradoja, pues, yo creo que tenemos que corregirla, ¿no? Tenemos que esto, igual que esa tecnología la manejamos con gran facilidad, porque el conocimiento científico que la sustenta no nos es tan ajeno, ¿no? Entonces, hay un doble camino. Tenemos que dar a conocer ese conocimiento científico, en el cual realmente se basa muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, y a la vez tenemos que decir qué cosas están a nuestro alrededor, que pseudociencias cotidianas no son ciencia, ¿no? Es un doble camino que tenemos que hacer. Un doble camino, como decimos, complicado en muchos sentidos, también por aquello a lo que apuntaba el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Cuartero. Él decía, a nadie le apetece enfrentarse a los colegas. A partir de ahí te pregunto, Jesús, pues qué filias, qué fobias, qué respaldo te encuentras por parte no solo ya del alumnado, sino de los propios compañeros y, bueno, sobre todo de aquellos, ¿no? que sí están dispuestos a dar entrada en la universidad, en la institución, a terapias alternativas, por ejemplo, ¿no? Bien, sin duda este es uno de los puntos. Yo supongo que en cualquier campo profesional pues hay buenos profesionales y hay profesionales regulares o profesionales incluso peores, ¿no? Entonces, pues en la ciencia, por desgracia, pues puede ocurrir algo parecido, ¿no? La cuestión es que no porque alguien diga que algo funciona, le hagamos caso a ese alguien, sea el que sea, ¿no? Sea un catedrático, sea yo mismo, sea el que sea. Que los hechos son los que se impongan a las opiniones, ¿no? Entonces, da igual quien nos diga que algo funciona, lo que tenemos que hacer es poner eso a prueba y si los hechos están en contra de esa creencia, pues habrá que desecharlo, ¿no? En este sentido, pues sí, estas cosas entran en la universidad porque hay alguien que las apoya y alguien que permite que entren, ¿no? Vamos, la postura en general, ¿no? Cuando las cosas se reflexionan y se debaten, es que tenemos que hacer que la ciencia se divulgue, que la ciencia se invoque en la universidad y que sean los hechos, repito, y el experimento los que nos vayan diciendo cuál es el camino. La realidad está ahí fuera, ¿no? La realidad es la que tiene que seguir marcándonos el camino. Un camino en el cual pues, han caído incluso multas por determinados calificativos. Recordamos aquel profesor que llamaba a estafadores, a unos espiritistas, posteriormente pues, se le condonaba, ¿no? Finalmente no se hacía efectivo ese pago. Te pregunto, pues, Jesús, ante un asunto tan sumamente complicado, delicado y tan capaz, ¿no? Quizás sin esa voluntad tampoco de herir algunas sensibilidades, si se está sabiendo canalizar y si no puede estar siendo excesiva o no, o está siendo adecuada la presión, ¿no? Hablábamos antes de esa lista de la vergüenza, ¿no? de Fernando Frías. No, presión no creo que sea la palabra, como te decía, simplemente un hecho de dar a conocer, ¿no? No creo que una de las cosas que la ciencia a lo largo de la historia ha ido demostrando es que las cosas no se imponen, ¿no? Realmente, vuelvo a repetir, lo importante es que cada cual se va a tomar la decisión, pero con las herramientas adecuadas, ¿no? Tú no puedes decidir si algo que venden en farmacia es bueno o es malo por el hecho de que lo vendan en farmacia, ¿no? Cuando en farmacia venden desde medicinas con
con funcionamiento conocido, ¿no? Para paracetamol, hasta pulseras para el mareo, que son totalmente inútiles, ¿no? Entonces, por el hecho de que algo se venda en farmacia no significa que sea bueno o malo. Entonces, eso exige un esfuerzo personal, ¿no? Un esfuerzo tuyo de investigar un poco más y de ver si realmente eso que están vendiendo ahí pues tiene base científica, tiene base real o se basa simplemente en otras cosas, ¿no? En fe o en creencia. Entonces, no se trata de imponer, sino que todos comprendamos o de enseñar a la gente, enseñar a todas las personas a tomar decisiones personales críticas y razonadas una vez que tienes todos los datos que puedan hacerte falta. Algo para lo cual pues también apeláis, ¿no? Al compromiso, no solo ya del estamento académico universitario, sino, por ejemplo, al de los medios de comunicación, ¿no? Al conocido y tan llamado cuarto poder, ¿no? Sí, muchas veces, no muchas veces, pero a veces sí, pues, aparecen titulares en prensa, ¿no? Donde tal vez la persona que lo ha redactado debería haber tomado consejo de una persona que sepa de ciencia en su periódico, ¿no? Que en los medios de comunicación siempre hay especialistas en ciencia. No sé, hace unos días hay una noticia sobre el motor del Lagonés, ¿no? Que es una cosa, bueno, en fin, que no es la más mínima prueba que salga, sin embargo, en cuanto es algo llamativo, ¿no? Es algo que a todos nos gusta, ¿no? Pensar en dinosaurios gigantes hoy en día, y en fin, cuando salen noticias relacionadas con este tipo de temas, tienen acceso más sencillo a obtener un titular, ¿no? Cuando a veces, cuando tú quieres dar una noticia científica, cuesta trabajo encontrar a lo mejor un medio de comunicación receptivo a la noticia científica, ¿no? Y que sea capaz de hacer una noticia informando sobre ello. Sin embargo, hay temas que por más llamativos, pues tienen más fácil acceso al medio de comunicación, ¿no? Eso es tal vez lo que también nos gustaría corregir un poquito, ¿no? Que la ciencia también tenga esa facilidad de acceso a los grandes titulares. Y sin embargo, según podemos leer en los propios escritos de las personas que han querido denunciar esas pseudociencias, cualquier tema puede tener cabida en cualquier espacio, eso sí, pues como decíamos, abogando por la honestidad y pues otorgándole el recipiente y la forma adecuada, ¿no? Que seamos capaces de acercarnos a cuestiones como las que planteabas o las que nos puede pues, acercar, por ejemplo, pues, publicaciones como muy interesante, pero movidos por la curiosidad y siempre conscientes del punto en el que estamos, ¿no? Libres de elegir una opción o la otra, ¿no? Sí, sin duda, la libertad es lo último que podemos perder, así que sí. Pero de nuevo, cualquier decisión pues, tiene que estar basada en el raciocinio, ¿no? Dejarte llevar, asuntos importantes sobre todo, por una simple creencia. Y así es, hay formas de llegar a la sociedad, ¿no? A través de revistas como las que has comentado y bueno, te animo también a Procono que también deis cabida a más conocimiento científico y más programas de divulgación en vuestra cadena. Bueno, pues si te parece, podemos empezar, Jesús, abriendo las puertas a tus intervenciones, a colaboraciones tuyas o de compañeros de la Universidad de Córdoba que nos quieran acompañar, que podamos abordar diferentes temas, como decimos, tan interesantes. Desde luego, se antoja, nos estamos preparando para un desarrollo de esa segunda edición de la ciencia de las pseudociencias muy, muy interesante, en el que esperemos que no quepa un alfiler. No sé si quieres dar algún mensaje a nuestros espectadores, a las personas que nos estén viendo ahora en directo o que lo hagan gracias a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales para que bueno, pues asistan bien en calidad de alumnado de la UCO o bien sencillamente, como decías, aquellas personas que estén interesadas por saber realmente en qué consiste, qué es eso de la ciencia de las pseudociencias. Pues sí, allí vamos a explicar muchas veces estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y además de hablar de estos temas concretos, ¿no? Como es homeopatía, acupuntura, tenemos que hablar de ovnis contactados, vamos a hablar de otros fenómenos extraños que suceden en el cielo, vamos a hablar en general de qué ocurre en los medios de comunicación en general, ¿no? Qué tipo de noticias pseudocientíficas se cuelan en los medios con más frecuencia, y a la vez van a surgir muchas preguntas, ¿no? Estos son temas que cualquier persona de la calle tiene muchísimas preguntas, así que el curso a la vez es un foro abierto de debate, donde van a expresar muchas dudas, así que sí, animo a cualquier persona que quiera, aún está tiempo, empezamos mañana, que quiera matricularse o asistir, pues será bienvenido. Cualquier tipo de duda o pregunta, será un placer hablar y pensar sobre cualquier cosa. Pues pasando absolutamente de manera transversal por todos los ámbitos, desde la sintonología y la datación de la Sábana Santa hasta la conspiración del alunizaje, del Apolo 11, es decir, todos los temas que nos pueden interesar segurísimo que sí, y que podamos además pues disfrutar, como decimos, no solo pues persiguiendo esos créditos, sino sencillamente por el placer de un buen debate, de un buen diálogo, ¿verdad? Una buena mesa en la que compartir ideas, como decimos, con expertos, con profesionales. Y a ti, Jesús, te damos las gracias por habernos acompañado hoy a cerrar esta edición de Córdoba TV. Como decimos, esperamos que en breve podamos volver a verte, volver a encontrarte por aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotros por el interés
Y una última frase que quería repetir, ¿no? Que realmente la ciencia no lo sabe todo, pero sí estoy seguro de que la ciencia es el mejor camino para encontrar las respuestas que nos faltan. Bueno, pues...